Bob Marley dijo una vez: segundas partes nunca fueron buenas. Pero eso no se aplica para Spider-Man 2. La mejor película de Spider-Man live action jamás hecha. Así que suscríbete para pagar el alquiler. ¡Renta! O el señor Dickovich matará a Tío Ben. ¡Renta! Y dale a like para desenmascarar a Spider-Man. Porque estas son 30 curiosidades acojonantes. Spider-Man 2. Jameson tiene un telescopio en su oficina. Y es que para prepararse el papel del director del Daily Bugle, J.K. Simmons visitó las oficinas del New York Post y vio que uno de los directores tenía un pequeño telescopio. Así que le comentó al director si podía poner uno en la oficina de Jameson, que es el que vemos. Peter trabaja en Joe's Pizza. ¡Qué pedazo! El número de la pegatina de su casco es el número real de esta pizzería que existe en Nueva York. Pero la dirección, Bleecker Street, es la dirección en los cómics de la calle de Sanctum Sanctorum donde reside Doctor Strange. De hecho, mientras deciden qué apodo ponerle al Doctor Octopus en el Daily Bugle, Ted Raimi dirá: Doctor Strange. confirmando Jameson su existencia en este universo. Los dibujos del comienzo son del artista Alex Ross, un dibujante hiperrealista que ha trabajado tanto para Marvel como para DC Comics. Y cuando Harry investiga quién es Spider-Man, sobre su mesa vemos más dibujos de este artista. Uno pertenece al concept art del videojuego de Spider-Man en la primera película, y el otro a la versión de Alex Ross de la primera portada que protagonizó El Hombre Araña en un cómic. La peli comienza con un plano alejándose de Mary Jane y finaliza de la misma manera acercándose a ella. En el cartel vemos el nombre de Emma, un guiño al nombre de la hija de Sam Raimi, el director, que aparece de niña en la tercera entrega engañando a Jameson. Peter trata de estar con MJ en esta peli, ¿Cuándo me vas a garchar? pero debe darle la espalda para ser Spider-Man. Sus sentimientos por ella son tan inevitables como esta hostia con el mismo cartel que casi le hace tener otro golpe. Peter trabaja al lado de una floristería y cuando decide comprar flores para MJ, de nuevo debe darle la espalda a ella para ser un héroe. Las flores que compra Peter se llaman Carnation y Snapdragon, un guiño muy sutil a Carnage o Matanza y Snapdragon de Strike Force. El banquero que atiende a Peter y tía May es Joel McHale, de la serie de The Community. Y May le dice: pero si May da clases de piano, esto podría justificar por qué de repente Peter es tan bueno tocando el piano en la tercera peli. El señor Ditkovich se llama así por Steve Ditko, co-creador de Spider-Man junto con Stan Lee. Y vemos una foto de MJ del set de rodaje, además de las fotos que Peter le hizo en el laboratorio en la primera peli, sobre un espejo en su apartamento. El dueño de la pizzería es el cómico Asif Mandy. Este hombre que ve a Spider-Man es el cómico Donnell Rowling. Y el hombre al que Peter le quita las cajas es Scott Spiegel, coescritor de The Evil Dead 2 junto con Sam Raimi, que reaparece en el club de jazz en la tercera entrega. La mujer que retiene a Peter con las pizzas no es otra que Emily Deschanel, la actriz de la serie de Bones. Ignoraba que ese fuera mi problema. El estudiante que le da en la cara con una mochila es el director de la película Sam Raimi haciendo un cameo. El Dr. Connors, al que saluda Peter, ¡Qué pedazo, profe! es el villano conocido como el Lagarto, y la mochila de Peter lleva celofán en una de sus asas porque está rota. Al levantarse se la coloca para evitar que el profe lo vea. Por eso tía May y Peter van al banco, porque no tienen dinero ni para una mochila. Daniel Dae Kim es el asistente del Dr. Octavius, más conocido como el chino de Perdidos. Peter dice: ya que Peter ama la geometría, pero también una referencia a las físicas de su balanceo y su telaraña. ¿Qué telaraña? ¡Te la chupo! Esto mismo lo vemos en una clase de Peter en Homecoming. Otto menciona: T.S. Eliot es el autor del poema de los hombres huecos, que se cree que profetizó la llegada de la guerra nuclear durante la Guerra Fría, augurando el fatal desenlace que tendría la invención de Otto sobre sí mismo.
Cuando los brazos de Octopus están bajo su control, la luz del interior de estos es blanca, pero cuando los brazos toman el control de Otto y lo controlan, se vuelven rojos. Al final, estos parpadean intermitentemente, porque Otto está luchando por tomar el control de sus brazos. La obra de MJ se llama La importancia de llamarse Ernesto, una obra teatral de Oscar Wilde que narra la historia de un hombre con una doble vida, una metáfora de cómo Peter debe descuidar sus responsabilidades como Peter Parker. ¿Vas a llorar? Para ser Spider-Man durante toda la película, al igual que refleja este diálogo de MJ durante la obra. De hecho, detrás de MJ en su piso vemos un cartel con algunas obras clásicas del teatro. Reaparece Bruce Campbell, el actor que hacía de presentador en el combate de la primera peli, ahora como acomodador del teatro. Originalmente, Peter iba a disparar su telaraña a este personaje para dejarle pasar y ver la obra de MJ. Deja que mueran todos en ese tren, Peter, porque yo soy más importante, mi obra es más importante que toda esa gente. Y si no me das atención, me iré con otro. ¿Cuándo me vas a garchar? Fuera del teatro hay una mujer tocando la canción de la serie de Spider-Man en los años 60. Y en el póster junto a MJ pone: J. Fraser es especialmente efectivo, un guiño a John Fraser, el director de efectos especiales de la película que ganó el Oscar por esta peli. La escena en la que Octopus despierta es una escena de horror total, y es que la mayoría de pelis que ha hecho Sam Raimi han sido de terror. Esta escena, por ejemplo, recuerda mucho a la escena del árbol en The Evil Dead 2, y hasta vemos un plano de una motosierra, en referencia al personaje y el arma de Ash Williams en Evil Dead. Uno de los doctores es el director de cine John Landis, director de Un hombre lobo americano en Londres. Peter comparte ascensor con Hal Sparks, y el actor Phil Lamar quiso hacer este cameo, pero al final le pusieron en la escena del tren junto a Peter. Durante el rodaje, Alfred Molina le puso motes a los brazos del Dr. Octopus: Larry, Harry, Moe y Flo. Flo es el tentáculo más maternal con Otto. Le quita la venda de los ojos y es el tentáculo que casi siempre ataca primero para protegerle de cualquier amenaza. Justo en la base de su invención hay una pequeña piscina con agua para la refrigeración. Es por ello que Doc le dice a Peter, ya que la única manera de pararla es sumergirla en el agua. Al comienzo, Octopus aún tiene el control de los brazos, ya que vemos la luz blanca, y este dice: al recuperar el control de sus brazos, el Dr. Octopus cumple su palabra. Y cuando se hunde, vemos parpadear la luz blanca de los tentáculos, y que logró controlarlos. Y cuando estos se apagan, este muere. El que se tira a MJ en esta peli, John Jameson, es el hijo de Jameson. En los cómics, a su regreso de la luna encuentra una misteriosa piedra roja que lo convierte cada noche de luna llena en un hombre lobo. Cuando Peter deja su traje en la basura, este plano es un homenaje a esta mítica viñeta del cómic número 50 de The Amazing Spider-Man, donde Peter decide empezar a vivir su vida sin ser Spider-Man. Peter dice, ya que el título de ese cómic es Spider-Man No More. Cuando Peter dice, al caer suelta. Y es que es una broma del guión, ya que Tobey Maguire durante el rodaje de Spider-Man 2 participó también en el de Sea Biscuit, donde se cayó de su caballo y se lastimó la espalda. En el artículo del periódico que lee en el callejón, leemos una pequeña broma sobre el dolor crónico de espalda. Cuando Peter es de nuevo el hombre que araña, Sí, ¿no me queda divino? en el titular del Daily Bugle no aparece ninguna foto suya en portada, pues Peter ya no hacía fotos de Spider-Man. Algo curioso es que Robbie dice, esa mirada de Robbie a Peter revela que este sabe que Peter es Spider-Man, y la cara de sorpresa de Peter lo confirma. Es decir, que Robbie en algún momento lo descubrió. El traje que vende de Spider-Man el vagabundo a Jameson es un guiño a que durante el rodaje de la primera película robaron algunos trajes del Hombre Araña. Los niños que le devuelven a Peter su máscara son los medio hermanos del actor Tobey Maguire en la vida real. Al caer sobre el tren, Octopus apenas recibe daño por la caída, pues los tentáculos evitan el golpe al rodar. Cuando Peter trata de desconectar la máquina, distrae a Otto de contener la mayor brecha que éste regulaba con sus brazos. Es por ello que todo se va a la mierda y su mujer muere por culpa de Spider-Man.
Vemos como esta grita en el reflejo del cristal, algo que se referencia cuando Otto ve a Spider-Man de nuevo en el reflejo de sus gafas. Recurso que se vuelve a repetir cuando vemos a MJ en las gafas de Peter y su miedo a perderla. Cuando Mary Jane huye de su boda en la plaza, el hombre de la chaqueta negra que se gira originalmente iba a ser el Castigador, el de la película de 2004 que se estrenó ese mismo año. Marvel al final no lo permitió, y a quien vemos es al doble de acción de Thomas Jane. Pero el mejor detalle de esta película es que fue la primera que mostraba que ser un superhéroe es una mierda. Todo el sufrimiento que conlleva, el alquiler, ¡Deme renta! y sus sacrificios. Peter no solo es constantemente golpeado durante toda la película, sino que además pierde sus poderes, pierde a Mary Jane, pierde su amistad con Harry, ¡Dame la vela! hasta quedarse solo. La escena del tren es un reflejo de cómo la figura del héroe se sacrifica hasta la extenuación. Cada vez que vemos a Spider-Man salvar a alguien implica que Peter se pierde otra parte más de su vida. Incluso le dice a Mary Jane que no pueden estar juntos. Y pese a que al final de la película ella decide estar con él, el plano final revela que ella tendrá que vivir con ello, y es un final amargo. Es por ello que Spider-Man 1 y 2 conforman el tándem perfecto de la frase Gran poder conlleva una gran responsabilidad. porque la primera nos muestra cuál es ese gran poder y la segunda entrega muestra el peso de toda esa responsabilidad y sufrimiento que conlleva ser un héroe. Y la tercera, yo qué sé, pero habrá que hacer el vídeo también, ¿no? Suscríbete para que Otto lo apague y dale a like si quieres un 30 curiosidades acojonantes. Spider-Man No Way Home.